Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias ahí donde están. Y vamos a Juan 11, capítulo 11. Y vamos a leer del 25 al 26. Cuando lo tengan, denme un fuerte amén. Amén. Su palabra dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Vamos a leer ese versículo una vez más. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dígale a su hermano: ¿crees esto? Ahora dígale a su otro hermano: ¿crees esto? Se pueden sentar, hermanos. Quería comenzar con este versículo porque la final me impactó. Dice: ¿crees esto? Cuando estábamos ahí en el campamento de jóvenes, el predicador Pablo Rosales dijo: hay que tener una fe sincera, una fe genuina. ¿Qué significa? Que cuando escuchamos la palabra de Dios hay que creerlo con todo el corazón. Amén. Y sin fingimiento, sin una doctrina falsa, sino con un corazón sincero. Y en este momento yo les invito a que tomen esta palabra y tomen una fe sincera para recibir la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a Mateo 16 y vamos a leer del 15 al 23. Mateo 16, 15 al 23. Dice su palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. Cuando Jesús hizo esta pregunta, la pregunta no solamente identificaba la identidad de Jesús. En esos tiempos preguntaban de la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Era un profeta? ¿Era Elías? ¿Elías regresó? ¿Era uno de los otros profetas, Jeremías? Y no solamente la identidad de Jesús, sino el propósito por la cual había venido Jesús a este mundo. En esos tiempos no había una revelación de la cual Jesús había venido al mundo. No entendían la palabra de Dios. Ahí en su versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No había una revelación de quién era Cristo, porque no había una revelación del Padre celestial. Pero Simón, tomando esas palabras, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esos tiempos la gente pensaba
mucho que Jesús era un profeta. Había una confusión de quién era Jesús y el propósito de Jesús. No solamente la identidad de Jesús, sino el propósito por la cual Él había venido. Ahora en día vemos que la identidad y el propósito de Jesús es confundida por mezclas de religiones, sectas falsas y el ateísmo. Me gusta escuchar en YouTube a un hombre que se llama Cliff y su página está como Ask Cliff. Y él es un predicador y su trabajo es evangelizar a los estudiantes universitarios que tienen ideologías falsas o son ateos a través de retarlos y tener una conversación con ellos para el fin hacerlos conocer que Jesucristo es Señor y Salvador. Él va a las escuelas, a las universidades y él evangeliza, él habla de Jesús. Y él tiene conversaciones con muchos jóvenes de las universidades que tienen ideologías falsas, que no creen que Jesucristo ha resucitado, que creen quizás que Jesús estuvo en esta tierra, pero que no resucitó. Él atraviesa muchos jóvenes que tienen conceptos falsos de quién es Jesús y el propósito por la cual vino a este mundo. Ahora en día siempre hay una confusión del propósito por la cual Jesús vino al mundo. Muchos ahora no tienen un concepto de quién es Jesús, pero no realmente conocen a Jesús. Hoy celebramos la resurrección de Jesús, pero muchos no conocen el propósito de la resurrección. Celebran una resurrección histórica. Digan, resurrección histórica. ¿Qué significa eso? Sabemos que Jesús ha resucitado. Hay gente que reconoce que Jesús ha resucitado, pero no conocen el poder que hay en la resurrección. Diga, el poder que hay en la resurrección. El versículo 17 de ese mismo pasaje que leímos dice: demuestra la identidad y el propósito de Jesús solamente es revelado por el Padre. El propósito de Jesús no puede ser revelado por la carne. Si una iglesia no está avivada por el Espíritu Santo, no puede reconocer el propósito de Dios. La celebración de esta semana es una celebración sin revelación del Padre, porque hay muchas gentes que solo en este día van a la iglesia, que solamente vemos que hay un montón de iglesias que se llenan porque solo celebran un día la resurrección de Jesucristo. Pero nosotros sabemos la verdad, que Jesucristo ha resucitado y hay que celebrarlo todos los días, no solamente hoy, sino mañana y el día después y todos los días que han de venir. Al seguir le tenía que preguntar esto a mi pastora. Y Jesús experimentó dos muertes que nosotros como humanos experimentamos, que nosotros como humanos tenemos que experimentar. La primera es la muerte física. Si leemos en Marcos 15:39. Marcos 15:39. Dice su palabra: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Expirado significa dejar de vivir o morir. Sabemos que Jesús pasó por la muerte física. ¿Cuál fue la otra muerte? La muerte espiritual, que lleva a la muerte eterna. Mateo 27:46. Ahorita lo vimos en el video, dice: cerca de la hora Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez Jesús experimentó la separación del Padre, que demuestra el pecado que nos separa de la presencia del Señor.
Él no merecía la separación del Padre, pero porque Él tomó nuestro lugar, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso me golpeó hasta lo profundo de mi corazón, porque Él no lo merecía. Él no lo merecía, pero cada uno de nosotros que estamos en este lugar, nosotros lo merecíamos, porque nosotros hemos pecado y el pecado nos aleja de la presencia del Señor. La muerte espiritual nos lleva a la muerte eterna. Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿quién es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando Jesús murió, fue a las partes más bajas de la tierra. Ahora vamos a Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte física y es muerte espiritual, y eso nos lleva a la muerte eterna. Aquí cada uno de nosotros merecemos eso, pero sabemos que hay un solo nombre que ha quebrado todo eso. Amén. Jesús vivió sin pecado, pero porque Él tomó nuestro lugar y nuestros pecados, Él tomó la muerte física y eterna. El propósito fue para tomar el enemigo. El primer propósito fue para tomar del enemigo la autoridad sobre la muerte y darnos autoridad sobre las potestades y Hades. Amén. El propósito de Dios fue ir allá abajo y sabiendo que nosotros hemos pecado, Él tomó nuestro lugar en la cruz y murió por nosotros, experimentó la muerte, pero porque Él no había pecado, Él ganó la muerte. Amén. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, fue con el propósito de tomarle las llaves al enemigo. Yo no sé cuánto sienten un gozo por eso, porque Él tomó las llaves del enemigo. Él venció la muerte. Ahora vamos a ver la resurrección de Jesús. Vamos a Hechos 2:24. Ahí búsquelo conmigo, Hechos 2:24. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó sueltos de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Una vez más, y léalo ahí con el entendimiento, dice, al que Dios levantó sueltos de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús tomó el lugar para nosotros, porque nosotros habíamos pecado, porque nosotros pecamos, pero Él no pecó. Cuando Él estaba allá abajo, la muerte no lo pudo retener, la muerte no lo pudo detener, porque Él es sin mancha, Él es santo, Él es limpio. El pecado no pudo vencer, porque Él es santo. El enemigo tuvo potestad sobre la muerte, porque nadie había vencido el pecado. Como decimos, la paga del pecado es muerte. Nadie había vencido el pecado.
Satanás tenía dominio sobre la muerte. Pero porque Jesús nunca pecó, la muerte nunca pudo detenerlo. Y no solamente pudo detenerlo, sino también pudo tomar el dominio sobre la muerte. No lo pudo detener y él tomó el dominio sobre la muerte. Primera de Corintios 15, del 55 al 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que se imaginen un boxeador que nunca ha perdido, ¿va? Que tiene el título en sus manos y nunca ha perdido una batalla. Así se sentía Satanás, que tenía esa faja en sus manos y lo levantaba y dice: nadie me puede vencer. Desde Adán, cuando pecó, merecíamos la muerte. Desde Adán, cuando él pecó, nosotros merecíamos la muerte. Nadie había vencido el pecado. Ningún profeta, ni Juan, ni Elías, ni Jeremías, todos pecaron. Todos los santos que pasaron por la Biblia pecaron a un tiempo u otro. Pero Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, Él nunca pecó, Él nunca conoció el pecado, Él nunca se entregó al pecado, Él fue santo en todo su camino. Y Satanás, cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me imagino que él creía: ahora sí lo gané, se separó de la presencia de Dios. Ahora sí murió, ahora sí fue a la tumba, ahora sí va a venir al lugar a donde están todos los muertos. Él creía que él había vencido, él creía que tenía la victoria, pero Jesús no pecó. Y porque él no pecó, la muerte no pudo detenerlo. Y ahora yo digo: oh muerte, ¿a dónde está tu aguijón? ¿A dónde, sepulcro, está tu victoria? Porque conocemos a un Cristo que no ha pecado, que es santo, que es limpio y sin mancha. Hay una frase que se me vino en la cabeza, pero es en inglés. Cuando decimos "he has a sting to it", ¿qué significa agujón en inglés? Que significa que a él nadie lo puede tocar. El pecado nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tocar. He has a sting to it. Es intocable. Ya nada se puede hacer. Pero vino Jesús y no pecó, y no pecó, y entregó su vida por nosotros. Y porque no pecó, Él pudo resucitar. Él pudo resucitar por cada uno de nosotros. Nosotros ahora tenemos la victoria por medio de Jesucristo, porque Él no pecó, porque Él resucitó. Amén. Ahora vamos a ver el poder de la resurrección. Hablamos sobre un poder histórico que la gente celebra allá afuera, celebra a un Cristo. Saben que Jesucristo ha resucitado, pero no reconocen el poder que tiene la resurrección. El primer propósito de la resurrección es el señorío de Cristo. Y leemos Romanos 14:9, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús resucitó y ahora Él está encima de todo. Él
Él es el señorío de todo lo que vive y todo lo que está muerto. Su señorío nos da autoridad sobre el infierno y las llaves del cielo. Regresamos a los primeros textos que leímos y dice, y yo también te digo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí el Señor le dijo, y te daré. Estaba hablando de un tiempo en el futuro. Estaba hablando de un tiempo ya después que Él había cumplido su propósito aquí en la tierra. Y cuando Él cumplió ese propósito, no solamente le agarró las llaves al enemigo, sino también nos dio a nosotros las llaves del cielo para que nosotros, que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Cuál fue otro propósito del poder de la resurrección? Era el nacimiento de la iglesia. Diga, el nacimiento de la iglesia. El poder de la resurrección trajo el nacimiento de la iglesia. Primera de Corintios 15:14 dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Al momento que Jesús resucitó, ahí se estableció el comienzo de la iglesia. Si habíamos leído en los versículos y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús bajó y tomó las llaves, nos dio una autoridad como iglesia. Yo no sé cuántos están alegres por esa autoridad que Dios nos dio. Tomó las llaves del enemigo y tomó las llaves de los cielos y nos entregó las llaves para que tengamos autoridad sobre todos los cielos. No solamente un cielo, dice los cielos. Todo principado, toda potestad que se mueve en los aires. Nosotros tenemos el poder para atar y para desatar. Amén. Y todo esto es posible por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo fuerte. El otro propósito era para darnos un cuerpo incorruptible. Primera de Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El propósito de la resurrección era para darnos un cuerpo incorruptible. Sabemos o hemos escuchado de mucha gente que ha resucitado. Dicen, tal persona, escuché que tal persona lo resucitaron. Y vemos también en la Biblia que Jesús resucitó a Lázaro de los muertos. Pero solo hay uno que ha resucitado con un cuerpo incorruptible. Hemos escuchado que hay mucha gente que ha resucitado, pero han resucitado con un cuerpo igual, tenían que morir. Pero solo hay uno que ha resucitado con un cuerpo incorruptible, y ese es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo, cuando resucitó con un cuerpo incorruptible. El poder de la resurrección nos da juntamente con Jesucristo la promesa de un día tener un cuerpo incorruptible. Yo quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto, que nuestro Redentor vive,
Jesucristo resucitado viene por su iglesia. Él viene por su iglesia, viene por cada uno de nosotros. El poder de la resurrección nos da esa promesa, que un día nosotros veremos a Jesucristo en los cielos y vamos a escuchar la trompeta y vamos a ser arrebatados con Jesucristo y vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Ahora yo te pregunto, ¿Jesús ha resucitado? ¿Crees esto? Él es la vida. ¿Crees esto? Él viene por su iglesia. ¿Crees esto? Ahora dígale a su hermano, ¿crees esto?